Hola, buenas tardes a todos. Dando continuidad a la capacitación de la Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19, el día de hoy vamos a hablar sobre modelos de terapia multimodal y cognitivo-conductual aplicables a situaciones de crisis. Para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Juan José Sánchez Sosa. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? El doctor Sánchez Sosa es profesor emérito de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y doctor honoris causa por la Universidad de Ottawa, Canadá. Es autor y compilador de 12 libros y más de 150 artículos y capítulos con cerca de 2,000 citas a sus trabajos. Bienvenido, doctor. Queda el espacio para que nos comparta su experiencia respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. Muchas gracias. La idea de esta sesión es realmente sencilla. Todos sabemos que hay algunos componentes del comportamiento humano que clásicamente se han considerado como los medulares de por qué hacemos lo que hacemos, cómo nos sentimos, etcétera. Y básicamente se refiere a los 4 componentes que contiene la literatura de investigación probablemente desde hace 60 o 70 años, que es el componente instrumental, lo que la gente hace y dice, el componente cognitivo, la que la gente piensa, el componente emocional, lo que la gente siente, y el componente psicosomático, que es una serie de interacciones ya sometidas a prueba entre los otros 3 componentes y el componente físico, y la forma en que el componente físico reacciona o hace reaccionar a los otros 3. Básicamente, una cosa que probablemente no debemos olvidar es que estos 4 componentes todo el tiempo se están afectando mutuamente. El cognitivo afecta al emocional, al instrumental y al psicosomático, el psicosomático a los otros 3 y así sucesivamente. Hoy lo que queremos es describir algunos de los puntos centrales de uno de estos componentes, que es precisamente el componente cognitivo. La razón por la que el componente cognitivo es importante básicamente reside en que la gente tiende a comportarse en función de sus creencias, de sus convicciones, de lo que sabe y a veces de lo que ignora. De modo que es un componente central de prácticamente todas las intervenciones, ya sean psicoterapéuticas, ya sean de consejo, en el sentido de consejo psicológico, counseling, y que son intervenciones que facilitan mucho los cambios en los otros 3 componentes. El día de hoy lo que quiero es quizá hacer énfasis en que las condiciones que nos han tocado vivir por esta pandemia son de tal naturaleza que requieren flexibilidad, requieren creatividad y requieren formas de acceso alterno a las personas que necesitan nuestra ayuda. Y todos los que trabajamos en salud mental con todas las especialidades, es importante que tengamos en mente de que hay cosas especiales que hay que hacer cuando estamos trabajando a distancia. Al final de la presentación PowerPoint con la que vamos a describir el tema, al final está 2 referencias que a mi juicio son referencias verdaderamente medulares, pero además al final en el último cuadro van ustedes a encontrar un correo electrónico, es el correo electrónico de este servidor, para que cualquiera de ustedes que quiera recursos clínicos sometidos a prueba en investigaciones sistemáticas, nos los pueda pedir. Estos los hemos derivado básicamente de la American Psychological Association y la American Psychiatric Association, de modo que son recursos muy recientes, publicados también muy recientemente, y que son recursos que ya se han sometido a prueba en otras condiciones de trabajo a distancia. De modo que con absoluta confianza nos contactan al final y les hacemos llegar estos recursos. Están traducidos al castellano y están adaptados en lo general a la forma en que se funciona culturalmente en México, de modo que excepto uno de los 8, los otros 7 están en castellano y contienen instrucciones más o menos claras, más o menos directas, que cualquiera persona que tenga un entrenamiento especial los puede usar cuando va a atender pacientes, cuando va a atender personas en consejo psicológico, cuando va a atender a personas a distancia. De modo que déjenme compartirles esta PowerPoint, la vamos a ir platicando, es una cosa realmente bastante sencilla y cualquiera de ustedes que tenga interés
o que quiera conocer más a fondo algunas de las técnicas, o bien que quiera tener a su alcance otros recursos para trabajar a distancia, insisto, al final nos los piden y con todo gusto. Déjenme abrir esta presentación. Si ya la pueden ver, ahorita la pongo en modo pantalla y podemos empezar. Si todos la están viendo, magnífico, empezamos. La presentación tiene un título que está ubicada en el trabajo de cambio cognitivo cuando las personas tienen problemas porque sus creencias afectan la forma en que sienten, afectan la forma en que actúan y afectan la forma en que estos tres componentes acaban modificando su funcionamiento fisiológico. Todos sabemos, quizá desde hace más de 8 o 9 décadas, que las reacciones emocionales tienen una serie de componentes muy específicos y entre otros están precisamente los componentes psicofisiológicos y que estos naturalmente serían objeto de otra plática, pero para la sesión del día de hoy, vamos a hacer esta descripción y al final, con mucho gusto, estoy a disposición de ustedes en el correo electrónico o por los medios que ustedes tengan para hacer contacto con la UNAM y con la Facultad de Psicología y naturalmente con el Instituto Nacional de Psiquiatría. El título de la presentación es, como pueden ver, modelos de terapia multimodal y cognitivo-conductual aplicables a situaciones en crisis, es decir, están pensadas cuando la persona ya tiene un problema de comportamiento, algún problema adaptativo y que normalmente es la persona la que nos busca para escuchar un consejo, para tener algunas sesiones de psicoterapia, para recibir alguna dirección al respecto de contacto, de canalización, etcétera. El objetivo, como podemos ver, es familiarizarse con técnicas para reestructuración de distorsiones cognitivas que pueden estar presentes en las personas ante una crisis sanitaria y con enfoque multimodal. El modelo de la terapia cognitivo-conductual, que es quizá una de las mejor sometidas a prueba en las últimas 5 o 6 décadas, proporciona técnicas de intervención específica para la modificación de pensamientos que impactan las emociones y el comportamiento de las personas. El terapeuta, cualquiera que sea su especialidad, pero con un entrenamiento especializado basado en este modelo, ayuda al usuario a identificar los pensamientos o imágenes mentales asociados al malestar emocional o que generan conducta disfuncional. Al rato vamos a revisar un poco más en detalle estos criterios. Una vez identificado el pensamiento, se analiza si este es realista, si es objetivo o si es útil en la situación en que se encuentra. Normalmente tratamos de cambiar pensamientos que hacen sufrir a la persona. Nos referiremos en lo sucesivo a estos pensamientos como distorsiones cognitivas, que es quizá el término que usa la gran mayoría de autores y que son interpretaciones erróneas de un evento. Interpretaciones erróneas de un evento, he ahí la parte cognitiva, y que generan emociones, conductas desadaptativas o de sufrimiento. Esa es la razón por la que las afectamos. Uno de los modelos más utilizados, tanto en psicoterapia como en educación para la salud mental, es el modelo denominado ABC. Es un modelo inventado en un país de habla inglesa y que básicamente tiene estos tres componentes. El primero es el acontecimiento, lo que ocurrió. La pandemia, un temblor, una batalla bélica, un asalto, etcétera. Es decir, un evento tal y como ocurrió. A esto vamos a denominar acontecimiento activador. Y esta tradición viene desde Hans Selye cuando nos dice que hay un síndrome general de activación cuando estamos en una situación que la persona interpreta o siente como una amenaza inminente a su vida física o su vida organizada como ser humano. El segundo componente, con la letra B que viene de beliefs, que es creencias en inglés, se refiere cómo la persona interpreta ese evento, interpreta ese acontecimiento. Por ejemplo, es muy interesante notar que cuando hay problemas como desastres,
solamente una proporción de las personas que se exponen al desastre después desarrollan otros trastornos. Una de las razones que lleva al desarrollar estos trastornos es la interpretación peculiar que la persona le da a ese evento, le da a ese acontecimiento y que empieza a regular no solamente cómo piensa de él, sino cómo reacciona emocionalmente, cómo reacciona conductualmente y cómo lo va a afectar eventualmente de manera psicofisiológica. El tercer componente se refiere a las consecuencias, es decir, en este caso estamos hablando de las consecuencias emocionales, conductuales o nuevos pensamientos derivados de la situación. Si se fijan nuevamente, lo que tenemos es que cada uno de estos componentes afecta a los otros tres y los otros tres se están afectando mutuamente, los cuatro constantemente, todo el tiempo mientras estemos despiertos y en algunos casos, como se ha documentado en algunos estudios de sueño, también cuando estamos dormidos. Vamos a revisar algunas de los estilos o algunas de las formas en que la persona suele generar estos pensamientos o estas distorsiones cognitivas. Uno de los primeros es precisamente el pensamiento dicotómico, el ver el mundo en blanco y negro, es o no es, el que no esté conmigo está contra mí, es decir, ver el mundo de manera dicotómica, ver las cosas en categorías absolutas. Cuando se piensa así, lo que pasa es que se colocan las experiencias propias o de otros en categorías con solo dos opciones opuestas, bueno, malo, positivo, negativo, posible, imposible, etc. Esta es una de las formas más frecuentes que encontramos tanto en el consultorio como en algunos estudios. Y uno de los ejemplos es seguir las indicaciones. Fíjense cómo el ejemplo está precisamente adaptado a la pandemia que estamos viviendo ahorita. Seguir las indicaciones de quedarte en casa y sana distancia no sirven. Podría decirse no sirven para nada. Pues si te va a dar el virus, el del COVID-19, te va a dar y se va a morir quien se tenga que morir. Esta forma de concebir las cosas afecta el comportamiento porque o me desactiva en sentido conductual o me activa en un exceso que empiezo a sufrir y que hace sufrir a la gente que me rodea. Una segunda forma de tener estas distorsiones cognitivas y de que nos afecten o de que afecten a la persona es el denominado etiquetado. Le colgamos una etiqueta, le asignamos un nombre, le asignamos un término a lo que está ocurriendo y a partir de ahí podemos tomar, o de hecho la persona toma algunas decisiones. Se trata de una forma extrema de pensamiento dicotómico, es decir, del caso anterior. En vez de decir, he cometido un error, la persona le pone una etiqueta normalmente negativa, por eso lo hace sufrir. Soy un perdedor, no sirvo para nada, debí haberme dado cuenta de esto, no se puede confiar en mí, etc. Es muy irracional, básicamente, porque no es lo mismo hacer que ser. El que una persona haga algo bajo una condición específica está explicado por muchas razones. Probablemente el ser como rasgo, digamos, de personalidad tiene otros factores y otra historia de aprendizaje que lo ha hecho permanente o que lo ha hecho utilizable cuando hay también emergencias. Es decir, son solo abstracciones que resultan inútiles, no le ayudan a la persona ni a adaptarse a la emergencia, ni a adaptarse a la pandemia, ni a adaptarse a la condición, ni a adaptarse a su propia vida cotidiana. Son abstracciones que ocasionan ira, ansiedad, frustración y frecuentemente cuando esto se repite llevan a que la persona deja ver baja autoestima. El etiquetado también se puede aplicar no solo a la propia persona, sino etiquetar a otros y entonces eso define la forma en que se relaciona con otros. Cuando alguien hace algo que parece incorrecto, suele decir es un inútil, no sirve para nada y naturalmente este tipo de etiquetados generan hostilidad y reducen la esperanza de mejorar las cosas y deja pocas opciones para comunicación constructiva. ¿Por qué? Porque ya generamos un conflicto. La persona ya está en conflicto con otra persona a la que ha etiquetado y con la que muy probablemente necesita mantener algún tipo de interacción interpersonal. Un ejemplo es, estoy seguro de que lo del virus del COVID es un invento de los gobiernos. Estamos etiquetando en este caso
a la situación que aparentemente generó la pandemia. Yo soy una persona que no se deja engañar, por lo que no caigo en esas mentiras. Imagínense ustedes en una condición como la que estamos viviendo, alguien que en verdad tiene este tipo de pensamiento, que tiene estas ideas, no solamente va a determinar su conducta, sino que va a determinar conflictos adicionales con las personas que no piensan como él. Otra forma de distorsiones cognitivas importantes es la denominada sobregeneralización. Tomamos un solo evento negativo y lo convertimos en nuestra cabeza, en nuestras convicciones, en un patrón sin fin. Todo es igual, todo está calificado, todo está designado por esa etiqueta o por esa sobregeneralización. Consiste básicamente en sacar conclusiones basándose en unas pocas experiencias, a veces en una sola experiencia, que es algo que también vemos en el consultorio, y aplicarlas a situaciones que no tienen nada que ver con esa experiencia. Un ejemplo que podríamos estar viendo en la situación que nos está tocando vivir es, en la casa del vecino enfermó el abuelo de la familia y esto le va a pasar a todos los abuelos de la cuadra o de la colonia. Si pensamos de esta manera, la conducta de guardar distancia, la conducta de no exponerse, la conducta de tener una reacción emocional normalizada para lo que nos demanda la pandemia, no se va a dar porque la distorsión cognitiva va a generar excesos en conductas y en emociones que no van a ayudar a resolver los problemas a los que nos está exponiendo la propia pandemia. Otra forma de distorsión cognitiva es lo que se ha denominado el filtro mental. Veo lo que quiero ver y lo que quiero ver normalmente se ajusta a mis sesgos y a mis convicciones inmodificables. La persona solo ve los aspectos negativos e ignora los positivos. Al ver un solo detalle negativo y mantener en él toda su visión, la realidad se oscurece porque ya no tenemos opciones precisamente para tomar decisiones. Se descalifican las noticias, se descalifican los reportes o se descalifican las experiencias positivas con relación al evento, en este caso, con relación a la pandemia. El filtro mental tiene muchos ejemplos. Este es uno de los que podremos escuchar estos días. Creo que no hay manera de hacer nada contra el COVID-19. Si países ricos no han podido con él, menos nuestro país. Solo hay que esperar lo peor para nuestro México y el mundo. Este tipo de pensamientos tiene dos problemas, genera dos conductas riesgosas. Uno primero puede ser que nos desactive. Dejamos de hacer las cosas que nos han recomendado para funcionar y para reducir el riesgo en la pandemia. Pero el segundo nunca va a faltar alguien que diga, sí, es cierto, mi abuelo o quien haya dicho esto, mi papá o mi mamá o quien sea, ha de tener razón y entonces afecta el comportamiento de otros y se modifican las rutinas que se debían haber llevado a cabo para reducir los riesgos de contagio. Este es un ejemplo específico, la autodescalificación de lo positivo. La persona se devalúa, se infravalora ante una situación adversa. Aunque la persona esté tomando las medidas para la emergencia, es posible que se diga que no lo está haciendo lo suficientemente bien. Este es un caso, si ustedes se fijan, de lo que se conocía desde los años 60 como disonancia cognitiva. Hay una distancia funcional entre el comportamiento y la convicción. Y la disonancia cognitiva tradicionalmente se ha concebido como que solo se puede reducir de una de dos veces, que normalmente es lo que ocurre. O cambiamos el comportamiento o cambiamos la cognición. La autodescalificación de lo positivo incluye eliminar las acciones positivas que está haciendo y que lo llevarían a perder la seguridad. Ejemplo, a veces pienso que aunque me lave las manos y haga cuarentena, el virus del COVID-19 me infectará y moriré. Esto tiene una distancia conceptual y funcional que te dice qué está ocurriendo en el comportamiento y qué está ocurriendo en la cognición. Otro tipo de cognición distorsionada, que naturalmente también resulta disfuncional, es uno conocido quizá coloquialmente como el error del adivino. Es decir, la persona predice de forma arbitraria que las cosas van a salir mal
y llegando a una conclusión negativa sin tener evidencia real. Ese es un problema de las cogniciones distorsionadas. Dependen mucho del acceso que se tenga a información útil, del acceso que se tenga a experiencias reales que se han tenido y que borrarían una idea distorsionada o una idea sesgada o equivocada de lo que acaba de ocurrir. Y entonces se llega a una conclusión negativa sin evidencia real que la avale de forma suficiente. Por ejemplo, como soy adulto mayor y tengo diabetes, si me enfermo de COVID-19 moriré irremediablemente. Imagínense ustedes cómo este pensamiento va a afectar al comportamiento de esta persona, y si las personas que viven con esta persona también se ven afectadas en la misma dirección, es muy probable que la conducta abandone muchas de las estrategias que nos han enseñado, que nos han persuadido y que nos han dado para reducir el contagio. Otro es uno denominado truco binocular, que se refiere a maximizar las cosas o minimizarlas. Hay una broma, un chiste de un cómico español muy famoso por allá de los años 60, en el que se pone equivocadamente, pierde las piernas porque se pone equivocadamente el binocular al revés y le da una patada a un cocodrilo y le dice, ah, lagartija. Ese chiste refleja parte de esta convicción. Si nos ponemos los binoculares de manera normal, vamos a ver demasiado cerca algo que está lejos. Y si nos los ponemos al revés, vamos a ver muy lejos algo que está cerca. Y naturalmente esto va a llevar a una distorsión cognitiva que va a afectar la emoción, que va a afectar el comportamiento y que va a afectar varias de las vías en las que un comportamiento negativo, sostenido, estresante, se puede convertir en una gripa. No quiere decir que la cause, quiere decir que va a modificar otros sistemas orgánicos que determinan parte de la resistencia, por ejemplo, a una gripa o en este caso al mismo COVID. Consiste en evaluar el evento dándole una proporción mayor o menor a la real. En su grado máximo, y esto lo vemos en el consultorio, se llega a catastrofizar la situación. Algo que resulta difícil, pero relativamente manejable si hacemos las cosas que nos han recomendado, la sentimos como una catástrofe, y ante una catástrofe mucha gente se desactiva y dice, ya para qué lo intento, no voy a intentar esto porque no me va a funcionar. Y claro, la considera como la peor situación que la persona haya vivido o vivirá. Esta es la peor catástrofe, este sería el ejemplo verbal de la verbalización de la persona que haya vivido la humanidad. El truco binocular ya lo habíamos visto, es de forma opuesta a la maximización, sucede la minimización en la cual se desestima la importancia del evento. Este virus a mí no me va a hacer nada, todo esto es excesivo, están exagerando todos, los gobiernos, el sector salud, el vecino, etcétera. Sería el ver al cocodrilo al revés y darle una patada y diciéndole fuera lagartija. Razonamiento emocional, es decir, lo que hacemos es buscamos alguna forma en que lo que estamos sintiendo se refleje en lo que estamos pensando. Por ejemplo, cómo se siente. La persona lo que hace es racionaliza cómo se está sintiendo. Por ejemplo, no me siento con ganas de hacer esto, así que mejor después, y pospongo un comportamiento, pospongo una estrategia, una rutina que podía haberme protegido. Las opiniones formadas sobre uno mismo, expresadas como sentimiento, acaban determinando la conducta o el estado emocional de la persona. Y recuerden que el estado emocional afecta la conducta, afecta la cognición, afecta la parte psicofisiológica, pero los cuatro componentes todo el tiempo se están afectando mutuamente. Un ejemplo del razonamiento emocional o de la racionalización emocional sería: yo me siento muy bien porque estoy sano, y si me da el COVID-19, pues simplemente mi sistema inmune lo eliminará sin problemas. Esto es un ejemplo de uno de los extremos. El otro extremo sería: si me siento enfermo es porque lo estoy y no voy a poder hacer nada para salir de esto.
Otro importante que le pasa a personas con grados importantes de rigidez generalizada es el enfoque debería de la vida, también bien documentado tanto en estudios de gabinete como en estudios de incluso algunos de laboratorio y naturalmente lo vemos en el consultorio. Incluye expresiones como debería, tengo que, debo de. Es una especie de regla rígida que me impongo y que hace que me comporte al respecto de esa regla. Se exige a sí mismo o a otros con expresiones como deberían, no deberían, tienen que. Y claro, si alguien que debería hacer algo no lo hace, pues hay que condenarlo, hay que decir, es un irresponsable. Y esto, además de generar poca conducta adaptativa, genera conflictos interpersonales. Esta persona impone sus propias expectativas sobre las capacidades o habilidades de sí mismo o de otros y no se detiene a ver si es razonable o no. No le pone atención a la cercanía entre esto que está pensando y lo que se está viendo realmente a su alrededor. Cuando las expresiones se dirigen hacia sí mismo, esta persona resalta culpa y genera frustración. Cuando se dirigen hacia otros o al mundo en general, llevan a la ira, a la frustración y lo que decíamos hace un momento, a problemas interpersonales, a conflictos interpersonales que probablemente no se hubieran dado o no hubieran sido tan intensos si no hubiera habido esta cognición de porque debiste hacer esto, no lo hiciste, etcétera. Ejemplo, debería estar mejor preparado para esta contingencia y no lo cotejamos con lo que ya estamos haciendo y con lo que estamos haciendo probablemente sí se ajusta a las recomendaciones que nos han dado. Otra es la personalización y culpa. Esta también es frecuente. La persona se culpa por algo de lo que no es responsable y culpa a otros diciendo que sus actitudes o conductas son el único factor que causó el problema. Si se fijan, hay varios prejuicios aquí, ya hay varios sesgos en esta forma de pensar. Esto genera culpa, genera vergüenza y genera sentimientos de incompetencia. Ahora, imagínense a alguien que tiende a utilizar este estilo de una manera sostenida. Normalmente esto se ajusta mucho a algunos de los antecedentes que vemos en el consultorio cuando estamos viendo trastornos depresivos. Ejemplo, no se ha hecho lo suficiente ni si tomaron las medidas preventivas a tiempo, o pienso que como tengo que ir a trabajar, si me da el COVID-19, seré culpable de que mis seres queridos mueran. Imagínense ustedes el extremo cognitivo o el extremo conceptual de esta suposición y ahora lleven esta suposición al comportamiento cotidiano y vamos a poder ver con relativa facilidad la cantidad de problemas que genera. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer son varias cosas. Estas técnicas de reestructuración cognitiva están entre las más utilizadas, pero hay muchas otras. Hay de hecho una serie de técnicas de reestructuración cognitiva también sometidas a prueba con investigación de un mínimo de 2 o 3 décadas y que, como decía yo al principio, si ustedes quieren, al final quien me escriba, con muchísimo gusto les envío literatura reciente de investigación, les envío materiales adicionales para funcionar. Primer paso, hay que examinar la evidencia. ¿Qué tanto de lo que la persona está diciendo o de lo que la persona cree se relaciona realmente con lo que está ocurriendo a su alrededor o, en este caso, a nuestro alrededor? Primer paso, identificamos la distorsión. ¿Cuál de estas es? ¿A qué lo está llevando? ¿Qué consecuencias está teniendo? Examinamos la evidencia. Una de las formas de examinarla es el método del doble estándar, es decir, ponerle al paciente un ejemplo de que si aplica esa forma de pensar en el sentido contrario por parte de otra persona, ya resultó que todos están equivocados menos él. Y esto se trata naturalmente de un doble estándar, solo yo tengo la razón. El siguiente paso sería evaluar de forma realista y objetiva, uno como terapeuta, y después ir modificando gradualmente a través de todas las técnicas de diálogo clínico que conocemos esa concepción y hay que naturalmente, en este caso, ajustarlo a la naturaleza real de la emergencia o de la situación de salud que estamos viviendo.
Siguiente paso puede ser el método de la encuesta. ¿Cuántas de las cosas que hemos visto ocurren como me acabas de decir? Y lo que vemos es que la proporción es realmente mínima. Y esto con alguna frecuencia, sobre todo en pacientes con un poco más de escolaridad, con un poco más de nivel educativo o de nivel de inteligencia, normalmente reaccionan a este análisis más o menos rápido. A otros les cuesta más trabajo. Una vez que hemos descrito este método de la encuesta, definimos los términos de la encuesta. ¿A qué te refieres con esto que está ocurriendo? Y vamos a ver cuántas de cuántas realmente ocurre, cuántas ocasiones. Método de la semántica es, a ver, dime qué entiendes por, y utilizamos el término o utilizamos el concepto sobre en torno al cual está girando esta situación, lo analizamos, volvemos a revisar la cercanía con la realidad con cualquiera de los métodos anteriores y trabajamos en lo que se conoce como reatribución. ¿Qué quiere decir? Lo que hacemos es ayudamos al paciente, a la persona, al consultante, al beneficiario, lo ayudamos a reorganizar conceptualmente sus creencias a partir de confrontarlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez con los hechos reales que están rodeando a la situación. Y una forma final es enseñarle al paciente, esto se desarrolló probablemente a partir de los 80 y entre los autores que con más claridad denotaron el peso de esta técnica es el grupo de Goldfried, de Zurilla y Nesu, y es el análisis costo-beneficio. ¿Qué sacas si sigues pensando esto? ¿Qué te ha hecho hacer? ¿A qué tipo de conducta te ha conducido? ¿Te ha servido como consecuencia? Si no es así, ¿qué otras opciones podemos adoptar para que las cosas no te estén afectando tanto y puedas funcionar mejor? Termino la presentación con estas dos referencias medulares. Las dos son muy importantes porque las dos describen no solamente la forma de hacer las cosas, sino la forma de conceptualizarlas e incluso la forma de hacer un informe clínico cuidadoso, articulado, sistemático, que nos permita contribuir a lo que está ocurriendo y sobre todo que nos permita entrenar a nuestros residentes, a nuestros tesistas, a nuestros alumnos de doctorado, etcétera, que están ahorita precisamente en tareas de ayuda psicológica, de ayuda psiquiátrica, de ayuda de consejo, a hacer las cosas a distancia. Insisto en que estas condiciones nos fuerzan a hacer cosas que antes normalmente no hacíamos, aunque algunas de las cosas que hemos encontrado es que, por ejemplo, en algunos lugares donde el acceso a los servicios de salud es verdaderamente difícil, por ejemplo, zonas rurales en algunos países, hubo que inventar sistemas a distancia que permitieran adaptar las estrategias clínicas en las que se nos ha entrenado precisamente para hacerlas funcionar en condiciones extrañas o en este caso en condiciones a distancia. Hay un artículo que hemos traducido y hemos adaptado a México y al castellano que precisamente dice cómo se puede hacer y que va desde qué cosas hacer, por ejemplo, en psicoterapia por teléfono, que tiene algunas desventajas, pero tiene otras ventajas que probablemente no habíamos visto y que enviaré estas a ustedes conforme me las vayan pidiendo. Mientras tanto, les recomiendo que consigan estas dos o que nos las pidan y se las enviamos porque son referencias que documentan de dónde salen las decisiones clínicas que tomamos. Y eso es importante precisamente bajo estas condiciones. Yo les agradezco mucho su atención. Aquí está mi correo electrónico. Con absoluta confianza me piden literatura de investigación, me piden procedimientos que se hayan sometido a prueba. Incluso podemos hacer búsquedas bibliográficas con acceso directo a algunas páginas internacionales a las que a veces no se tiene acceso y que se ha logrado a partir de algunos convenios especiales que tenemos con la APA. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Por favor, cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, resumiendo un poco lo que acaba de comentar el doctor Sánchez Sosa, vemos que de acuerdo a la terapia cognitivo-conductual, lo que pensamos, lo que creemos e incluso aquello que no creemos impacta y condiciona nuestras reacciones y comportamientos ante la actual epidemia.
Hoy conocimos desde este enfoque una técnica que nos servirá de apoyo durante nuestras intervenciones a distancia. Le agradecemos mucho, doctor, su participación e invitamos a todos nuestros compañeros de brigada a que nos envíen y nos compartan sus dudas y comentarios para poder darles respuesta y que nuestra intervención sea lo más exitosa posible ahora que estemos atendiendo a distancia durante esta epidemia por COVID-19. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Muchas gracias, doctor, y reiteramos las medidas que tenemos que tomar.